Ahí lo ven, Sí, doctor. ¿sí? Ya. Entonces, vamos a ver lo que es los exámenes auxiliares en hematología, ¿ya? Es lo que nos lleva a pensar ahora qué cosas tengo que pedir a mi paciente en las que evalúo algún trastorno hematológico. Entonces, dentro de los exámenes que se piden uno de los principales es el hemograma. Hemograma es uno de los exámenes que se solicitan con con más frecuencia o con mayor frecuencia, ¿no? O sea, eso que va a significar de que lo pedimos de rutina, casi como un examen basal, ¿no? ¿En qué consiste el hemograma? El hemograma consiste en es información de recuento porcentual y el recuento absoluto de varios parámetros, ¿no? Ya sea, ya sea este hemograma, los leucocitos y el diferencial de leucocitos, y también el conteo de plaquetas y el contenido de hematocrito y hemoglobina, ¿no? Entonces, y en el hemograma es importante porque debemos de reconocer que los valores normales, en promedio, digamos, no son tan estandarizados, ¿no? Hay algunos laboratorios que ponen valores normales, por ejemplo, de cuatro leucocitos de 5.000 a 11.000, otro de 5.000 a 10.000. Recording in progress. Digamos que estos valores no son muy dispersos, ¿no? Siempre van ahí. Lo que siempre debemos de tomar en cuenta, lo que siempre debemos tomar en cuenta es que estos valores, los que se deberían de utilizarse, más son los valores absolutos que los valores porcentuales, ¿no? Entonces, si nosotros vemos acá, tenemos valores absolutos y los valores porcentuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, los leucocitos 7.500 porcentualmente, la mayor cantidad de células que se representan en un hemograma son los neutrófilos. Los eosinófilos, que son en menor cantidad de 1 a 3%, están asociados a fenómenos alérgicos y al otro es a fenómenos alérgicos y a fenómenos digamos, atópicos, ¿no? Alérgicos, atópicos y también lo que son los parásitos, ¿no? Entonces, también los basófilos son los que en menor cantidad vamos a encontrar, los linfocitos y los monocitos, ¿no? Pero, ¿qué nos debemos de tomar en cuenta? Los valores de los neutrófilos, ¿no? 60%, un valor promedio de 4.800. Entonces, la hemoglobina 14 más menos 2 considerando anemia, como ustedes saben, valores menos de 13 en hombres, 12 en mujeres. Hematocrito 42 más menos 5 un promedio de 45 y una hemoglobina de 15, ¿no? Porque se establece una relación de 3 a 1. El volumen corpuscular medio es de 80 a 100 en promedio, de 80 a 100, por eso dice ahí por 90 más menos 7, bueno, por eso les digo, si bien es cierto, no son valores que nosotros podríamos definir como tales, ¿no? Si no son valores que podrían variar de un autor a otro, ¿no? O de un laboratorio a otro. Entonces, la concentración, la amplitud de distribución eritrocitaria es 12 más menos 2 y se habla que la amplitud de distribución eritrocitaria, también llamada RDW, y puede aumentar en pacientes con anemia ferropénica, ¿no? Los índices eritrocitarios que en el hemograma estos son la hemoglobina corpuscular media, el volumen corpuscular medio, que como ya les dije, el volumen corpuscular medio es de 80 a 100, y esto nos va a dar, pues, ¿no? Valores menores de 80 se va a hablar de microcitosis, y valores más de 100 se va a hablar de macrocitosis. Otro valor que es importante, ¿por qué? Porque nos refleja la actividad medular,
es el recuento de reticulocitos. El recuento de reticulocitos es importante en dos momentos, ¿no? Uno, para ver la actividad de la médula, si es una médula activa o es una médula hipoactiva. Entonces, una médula activa corresponde a, por ejemplo, anemias hemolíticas, en que los reticulocitos están aumentados, y una médula hipoactiva o una médula regenerativa está, por ejemplo, en anemia ferropénica y en anemia meduloblástica, ¿no? Son anemias regenerativas. Y el otro, pues, son las anemias regenerativas, ¿no? En que la cantidad de, digamos, de reticulocitos es aumentada. Los valores de reticulocitos son valores que se relacionan con esta constante corpuscular que se llama hematocrito, ¿no? Este hematocrito, por ejemplo, se relaciona. ¿En qué forma se relaciona? ¿Por qué? Porque el valor porcentual normal es 1%, ¿no? Digamos, de reticulocitos. Y los reticulocitos corregidos se corrigen en función del hematocrito del paciente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula de recuento de reticulocitos corregidos? Porcentualmente es el recuento de reticulocitos en el cual digamos, nos informa el hemograma que hemos solicitado. Esto multiplicado por el cociente entre el hematocrito del paciente sobre un hematocrito normal y considerando un hematocrito normal en 45. ¿No? Entonces eso te sale reticulocitos corregidos porcentualmente, ¿no? Entonces los valores porcentuales es un promedio de 1 a 3 de 0,5 a 1,5%, un valor de 1, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda un reticulocito en madurar? Va a tardar cerca de 72 horas, ¿no? Para pasar a ser un glóbulo rojo maduro. Entonces aquí está una interpretación de los reticulocitos. Por ejemplo, si la hemoglobina está disminuida y los reticulocitos están disminuidos, normales, entonces estamos hablando de que hay una falta de respuesta de la médula ósea, ¿no? Si los reticulocitos están disminuidos, y el número de reticulocitos están aumentados, hay dos cosas, ¿no? Es una recuperación por el tratamiento que le podemos dar por vitamina B12, por ejemplo, si ustedes tienen una anemia regenerativa o una anemia por déficit de B12, vamos a encontrar los reticulocitos abolidos, disminuidos. Estos reticulocitos disminuidos, cuando nosotros empezamos el tratamiento con vitamina B12, va a resultar que esta médula va a responder y va a producir una gran cantidad de reticulocitos, ¿no? Entonces, el hecho que encontremos unos reticulocitos porcentualmente elevados nos puede hacer evaluar de que estemos teniendo una buena respuesta a tratamiento, ¿no? Entonces, si encontramos, por ejemplo, reticulocitos aumentados, una hemoglobina disminuida, también podemos estar hablando de una anemia hemolítica, ¿no? Por ejemplo, una destrucción periférica con respuesta de la médula. Otro examen que debemos de solicitar es el frotis de sangre periférica. El frotis de sangre periférica son extendidos de sangre que nos van a servir ¿para qué? Para determinar la morfología, la cantidad digamos, estudios comparativos entre el tamaño, entre la condensación, el tamaño, la forma de los eritrocitos, ¿no? Entonces, no solo de los eritrocitos, sino de las otras tecas de todas las líneas celulares, ¿no? Frotis de sangre periférica, que es muy diferente que al hemograma, ¿no? El hemograma, ¿qué es lo que te va a dar el hemograma? El hemograma te nos va a dar recuentos, pero es muy poco, o sea, o muy poco, o es casi, no es frecuente que en el hemograma te describan algunas características, ¿no? De las líneas celulares. En el frotis de sangre periférica, en el frotis de sangre periférica, sí te va a describir algunas características de estas líneas. Por ejemplo,
algunos eritrocitos, ¿no? ¿Cómo están los eritrocitos en este caso, por ejemplo? Miren los eritrocitos, cómo están agrupados en forma de pila de monedas, así se llama, ¿no? En forma de pilas de monedas. A ese fenómeno en que los eritrocitos se disponen en pila de monedas agrupados linealmente, entonces a esto se le llama fenómeno de Rayleigh. Fenómeno de Rayleigh que están los eritrocitos superpuestos y esto se relaciona por un exceso de proteínas plasmáticas. Este exceso de proteínas plasmáticas, por ejemplo, secundarios al mieloma múltiple, ¿no? El mieloma múltiple y todas las otras gammapatías policlonales y monoclonales no llevan a un incremento de proteínas plasmáticas. Y estos pueden hacer que los eritrocitos se comporten y se dispongan de la forma como les estoy describiendo. Unos eritrocitos dispuestos en pilas de moneda, o sea, uno sobre otro, disponiéndose en el extendido de sangre. Otro de ellos es el anisocitosis. Iso es igual, diferente, diferencia, aniso, diferentes tamaños, unos diferentes tamaños, y estos diferentes tamaños, por eso se le llama así, anisocitosis, variación en los tamaños de los eritrocitos. Puede ser, se clasifican por cruces, cuánto hay de diferencia de tamaños, más de 75%, 4 cruces, hasta 75, 3 cruces, y miren lo que ustedes ven, pues son diferentes tamaños. La poiquilocitosis, a diferencia de la anisocitosis, la poiquilocitosis es variaciones en la forma de los eritrocitos. Varía la forma de los eritrocitos, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, la forma, miren cómo ha cambiado, es una forma bicóncava, es lo que ustedes sabemos. Miren esta forma, ¿no? Esta forma alargada de los eritrocitos, ¿no? En forma alargada. Y esto en forma de espícula, ¿no? Entonces, lo que nos dice la poiquilocitosis, variaciones en la forma, ¿no? Entonces, la anisocromacia, aniso diferente, cromacia de color, diferentes grados de hemoglobinización, cuál va a determinar el color, ¿no? Células hipocrómicas, normocrómicas en el mismo campo, unas células hipocrómicas, por ejemplo, en las anemias microcíticas hipocrómicas, por ejemplo, ¿no? Primero, en los primeros meses de instalar un tratamiento exitoso para anemia ferropénica, se puede ver una sincromasia, o sea que se puede ver que hay glóbulos rojos hipocrómicos y glóbulos rojos ya normocrómicos, ¿no? O sea, glóbulos rojos en buena evolución. La drepanocitosis es, digamos, está asociado a una forma de eritrocito en forma alargada, como ven acá, ¿no? En forma alargada, espiculada, puntiaguda, que asemejan una hoz o una media luna, ¿no? Entonces, estos eritrocitos es propio, ¿no? Por eso incluso al que se le llama la anemia falciforme, que es un trastorno de la hemoglobina. Entonces, que incluso este drepanocito, por eso es que se le conoce a la descripción esta de drepanocito y a esta anemia también se le va a conocer como anemia drepanocítica también llamada anemia falciforme. Entonces, dentro de las alteraciones del morfológica de los eritrocitos, vamos a tener a los acantocitos, ¿no? Los acantocitos, anemias hemolíticas microangiopáticas, los codocitos, los queratocitos, ¿no? Los dacriocitos en forma células en lágrima, ¿no? Así es bien curioso, ¿no? Células en lágrima, lo ven acá, parecía una lágrima que cayera, ¿no? Aquí también, células en lágrima. Vemos mielofibrosis, talasemias, anemias megaloblásticas. Los drepanocitos, como hemos visto en las anemias falciformes, por eso también se le llama, como ya les menciono ya, anemias drepanocíticas, ¿no? Son alteraciones en la hemoglobina que van a sucederse por, digamos, por intercambio de proteínas, ¿no?
Los eliptocitos es una forma de, digamos, de un trastorno de la membrana del eritrocito, que va pues bien con las talasemias, se asocian, ¿no? Esta talasemia no es una alteración de la membrana, ¿no? Eliptocitos, después también hay los ovalocitos, también van los esferocitos. Entonces, todos estos tienen trastornos de la membrana que le dan una forma diferente, ¿no? Entonces, la interpretación, cuando nosotros vemos, hablando de los leucocitos, vamos a interpretar que los leucocitos lo podemos interpretar en su forma absoluta y en su forma porcentual. Aquí que nos dice, considerar solamente los valores porcentuales nos pueden llevar a qué? A errores de interpretación. Por ejemplo, si yo tengo 8.000 leucocitos, de los cuales el valor absoluto está normal, porque de 5 a 10.000 o de 5 a 11.000, entonces el valor porcentual es, digamos, es aceptable, ¿no? Porque el valor absoluto de 8.000 de 60% es un valor aceptable, ¿no? Entonces coincide dentro de los valores normales. Pero si yo digo, por ejemplo, tengo un 60% de 2.000 leucocitos, porcentualmente mis valores de neutrófilos, o sea, de segmentados, es muy poco, ¿no? Entonces, estaría normal decir 60%. Claro que está 60%, pero de un valor absoluto más bajo, ¿no? De un valor absoluto de 2.000. Entonces, nosotros debemos de considerar más los valores absolutos que los valores porcentuales. Se considera el valor absoluto, con eso es posible diferenciar linfocitosis relativa de linfocitosis absoluta, ¿no? Entonces, cuando nosotros solamente vemos los porcentuales, podemos tomar mucho riesgo de confundir o de malinterpretar el examen auxiliar de nuestro paciente, ¿no? Entonces, en el frotis sanguíneo, al microscopio, se observa el aspecto de la cromatina nuclear, la presencia de nucleolos, inclusiones, hemoparásitos, cambios displásicos. Entonces, ¿qué es lo que observamos? El extendido de sangre, o frotis de sangre periférica, como ya les decía, se va a observar la forma, el tamaño, el color y algunas otras características propias, ya sea de los hematíes, de los leucos, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en el frotis de sangre periférica algunos eh, fenómenos que vamos a destacar, por ejemplo, la presencia de blastos, ¿no? La presencia de blastos en sangre periférica te hace pensar en una enfermedad. Esa enfermedad se llama leucemia aguda. La leucemia aguda es un fenómeno primario que puede empezar así como la leucemia aguda o un fenómeno secundario que puede ser por una transformación de una leucemia mieloide crónica, por ejemplo, ¿no? Una leucemia mieloide crónica, que lo que le va a hacer, va a ser dentro de sus etapas digamos, de transformación, va a haber la etapa crónica y hay una etapa que es una etapa de conversión con presencia de blastos, ¿no? Entonces, esta conversión se llama una leucemia mieloide que ha virado a leucemia aguda, ¿no? La presencia de blastos les da esto de leucemia aguda, ¿no? Entonces, solamente ustedes deben definir eso, ¿no? Células velludas, la tricoleucemia, linfocitos atípicos, leucemias prolinfocíticas, miren, ¿ve? Entonces, este es el valor que le damos nosotros a la sangre periférica, ¿no? Linfocitos atípicos, células plasmáticas, miren, ¿ve? La proliferación de células plasmáticas en un extendido de sangre, podemos hablar de una leucemia de células plasmáticas, ¿no? Leucemia de células plasmáticas. Las células de César y linfoma cutáneo de células T es muy patognomónico característico. Y ahora vamos a ver algunos trastornos asociados digamos, a valores
absolutos de los que nos interesa a nosotros, que nos interesa, digamos, como evaluación dentro del hemograma acerca de los neutrófilos, o sea, los segmentados, que nos interesa, uno de ellos es los valores superiores y los valores inferiores. Cuando nosotros hablamos de los valores inferiores, por ejemplo, vamos a hablar de 5.000 o 4.000, vamos a hablar de un fenómeno conocido como neutropenia. Y valores de 11.000, vamos a hablar de leucopenia, ¿no? Y si tiene valores absolutos mayores, vamos a hablar, como en este caso dice un recuento absoluto de neutrófilos más de 8.000, vamos a hablar de neutrofilia, un incremento en la cantidad de neutrófilos. Entonces, cuando se habla de neutrofilia, uno siempre va a comparar no solamente a los neutrófilos maduros, sino se va a comparar la presencia de neutrófilos inmaduros. Cuando la neutrofilia es un incremento de neutrófilos, depende pues de su componente inmaduro, ¿no? De su componente inmaduro. Entonces se habla de un fenómeno conocido como desviación izquierda, ¿no? Entonces, se proliferan las células menos maduras, o sea, o los neutrófilos más jóvenes. También hablamos de neutrofilia, pero una neutrofilia sin desviación izquierda y una neutrofilia en cantidad, ¿no? Valores de leucocitos, por ejemplo, mayor de 20.000 o 30.000. Y a eso se va a llamar reacción leucemoide, ¿no? Reacción leucemoide no significa leucemia. Reacción leucemoide significa una proliferación del número de neutrófilos. Entonces, la proliferación del número de neutrófilos puede deberse, pues, puede deberse a una infección o puede deberse a un fenómeno primario tipo leucemia, ¿no? La neutrofilia, propia de patologías hematológicas como los síndromes mieloproliferativos crónicos, esto es importante que ustedes sepan, esta neutrofilia no se incrementa sola, ¿no? Sino va a incrementar también o va a producir daño en las otras líneas, ¿no? Puede haber plaquetopenia, anemia y una gran leucocitosis, ¿no? Entonces, estas alteraciones puede haber en los síndromes mieloproliferativos, ¿no? Síndrome mieloproliferativo, por ejemplo, la leucemia, como hemos hablado, ¿no? Leucemia, policitemia vera, entre esos. Neutropenia es el otro extremo, ¿no? Es el otro extremo de lo que tenemos acerca de las patologías de los neutrófilos. Se habla de neutropenia cuando el valor absoluto menor de 1.500, ¿no? Pero, ¿por qué es importante reconocer o evaluar la presencia de neutropenia? La presencia de neutropenia es importante esta evaluación porque nos va a definir el inmunocompromiso en el paciente. Entonces, el paciente con neutropenia, cuanta más profunda es la neutropenia, el paciente se le va a considerar más inmunosuprimido. Entonces, un valor, por ejemplo, menor de 1.500, una neutropenia leve, menor de 1.000, una neutropenia moderada y menor de 500 ya se considera una neutropenia severa. Entonces, cuando el paciente tiene una neutropenia severa, por ejemplo, puede hacer fácilmente infección por hongos, por ejemplo, ¿no? Entonces, fácilmente puede hacer. Las causas de neutropenia pueden ser diversas. Uno de ellos es la misma sepsis, otro infecciones virales, algunos fármacos, tipo fármacos que utilizan los oncólogos en quimioterapia, ¿ya? Y vamos a ver otras alteraciones en el hemograma. Dentro de esto tenemos a la eosinofilia, ¿no? La cantidad de porcentual de eosinófilos es 1 al 3%, 1 a 3%, aproximadamente 800 neutrófilos, eso se llama eosinofilia, más de 800.
y está asociado a alergias y a parasitosis, ¿no? Alergias y parasitosis. La linfocitosis se asocia con mayor frecuencia a infecciones virales, linfocitos, y los monocitos, digamos, los monocitos son los precursores de lo que ustedes conocen como macrófagos, ¿no? Entonces, el monocito cuando cambia de posición, va a cambiar de posición digamos, del torrente sanguíneo, va a pasar hacia el tejido. Al pasar hacia el tejido, este monocito se va a llamar macrófago. Entonces, la misma línea celular. Entonces, su aumento es característico en los periodos de recuperación de las neutropenias y convalescencia de cuadros infecciosos. Otro examen auxiliar que nosotros solicitamos y evaluamos es la velocidad de sedimentación globular. La velocidad de sedimentación globular es el tiempo que tarda en decantar los eritrocitos en una columna de sangre de un volumen determinado. Se va a decantar. Tienen baja especificidad, una gran sensibilidad, pero con baja especificidad. Los valores varían y dependen de la edad del paciente. Incluso hay algunos que dicen que depende del sexo del paciente. Varía la BCG en menores de 50 años, mayores de 50 años. ¿Por qué se dice que es inespecífico? Se dice que es inespecífico porque su incremento se va a dar en varias situaciones. Cualquier situación inflamatoria, cualquier situación traumática, inflamatoria o cualquiera de ellos, va a hacer que este BCG aumente. ¿Cuándo debemos de preocuparnos? Cuando el BCG está muy aumentado. Cuando los valores superan valores de 100. Cuando los valores superan los valores de 100 milímetros por hora, ¿qué es lo que nosotros vamos a pensar en situaciones tipo neoplasias, por ejemplo, ¿no? En tuberculosis, neoplasias, o infecciones graves. Nosotros empezamos en valores más de 100, ya nos hace muy sospechosos de que sí son patológicos. Por ejemplo, en situaciones como diabetes, en situaciones como artritis reumatoide, lupus, pueden estar aumentados, pero no solo nos demuestran inflamación, más no nos demuestran un fenómeno de alguna infección. Entonces, la velocidad de sedimentación es muy buena, pero no es específica. Ahí está lo que les dije, valores más de 100 adquieren algo esta especificidad y pueden estar relacionados a cánceres, pueden estar asociados con genopatías, pueden estar asociados a infecciones crónicas como tuberculosis. ¿Ya? Entonces aquí está, no se debe a una enfermedad en particular, como dice acá. La proteína C reactiva es un examen auxiliar que lo pedimos continuamente. También se le conoce como un reactante de fase aguda, y lo que no se evalúa es la inmunidad innata, ¿no? La proteína C reactiva es una respuesta a la inmunidad innata secundario a la producción de interleuquina 6 y de factor de necrosis tumoral. Interleuquina 1 e interleucina 6 estimulan la producción de proteína C reactiva. ¿Por qué es inmunidad innata? Porque la IL-1, IL-6 y el FNT, factor de necrosis tumoral, es producida por el macrófago, ¿no? En macrófago y neutrófilo en su primer contacto con el fenómeno infeccioso. ¿Ya? Está regulada por IL-6 y P valores. Los valores también pueden variar, ¿no? Los valores, y resulta que también no es específico para alguna enfermedad. Valores más de 100 podemos encontrarlo en sepsis, traumatismos mayores, ¿no? Accidente de tránsito, por ejemplo. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de evaluar? Y el PCR nos sirve. El PCR nos sirve, o la proteína C reactiva, para nosotros evaluar cómo va nuestro tratamiento.
Por ejemplo, si yo empiezo con un BCR en 20 o un PCR en 20, por ejemplo, en un valor de 20, le doy tratamiento antibiótico por una neumonía, por ejemplo, y el PCR baja de 20, baja a 10, baja a 8, ¿qué significa? Que estoy teniendo un tratamiento adecuado. Ese tratamiento voy a continuar, terminar o esto, ¿no? Entonces eso me da, ¿no? Por eso es que el PCR, su seguimiento, es muy importante en ese sentido, ¿no? Pero si ustedes quieren determinar, digamos, antibiótico terapia con el PCR, decir, ¿no? Le voy a dar antibióticos, no, sí o no, no es, digamos, muy específico, ¿no? Hay algunos autores que dicen que el PCR se eleva mayormente en infecciones bacterianas, cosa que no es cierto, porque también se puede elevar en infecciones virales. Exámenes, por ejemplo, ya les dije, el recuento de plaquetas, evaluar hemostasia, y con el recuento de plaquetas se ve dos cosas, ¿no? Generalmente, el recuento de plaquetas tenemos que evaluar el número de las plaquetas, ¿no? Entonces, por valores por debajo de 150.000 y clínicamente a los menores de 100.000, se habla pues de una trombocitopenia. Y valores sobre 450.000, se habla de trombocitosis. ¿Ya? El tiempo de hemorragia o el tiempo de sangría, ¿qué nos va a evaluar, no? El tiempo de hemorragia o el tiempo de sangría nos va a evaluar, lo que nos va a evaluar son el comportamiento adhesivo de las plaquetas, ¿no? Si las plaquetas se adhieren bien, funcionan bien. ¿Y qué me dice? Que un tiempo de sangría prolongado, me está evaluando que la adhesión plaquetaria no es la adecuada. Al no ser adecuada, entonces, por ejemplo, ¿en qué enfermedad no está adecuada la adhesión plaquetaria? En la enfermedad donde falta un factor, que es la enfermedad de von Willebrand. En la enfermedad de von Willebrand se habla, pues, de tiempo de sangría prolongado por la no presencia del factor de von Willebrand. Otro examen que estudio para la hemostasia es el TPTA y el TP. TPTA es el tiempo de parcial de tromboplastina activada y nos va a evaluar la vía intrínseca de la hemostasia, ¿no? La vía intrínseca de la hemostasia. Esta evaluación de la vía intrínseca de la hemostasia, ¿qué es lo que se hace? Evalúa, pues, eh, juntos con el tiempo de protrombina, van a evaluar lo que es la hemostasia, ¿no? La vía intrínseca TPTA y la vía extrínseca el tiempo de protrombina. ¿Ya? Entonces, otros tenemos que tener en cuenta esta evaluación. Y vamos a ver qué dice acá. Vía extrínseca, vía intrínseca, como lo vemos. Ahora, otro de los exámenes auxiliares que también ustedes lo han visto solicitado en algunos pacientes es el INR. El INR es una evaluación que se hace cuando tenemos que controlar el uso de la warfarina. Otros tenemos que controlar el uso de la warfarina, entonces se hace eso con el INR. Entonces, pacientes anticoagulados con warfarina se les evalúa con el INR. ¿Cuál es el objetivo del INR? Que es un estudio comparativo del tiempo de protrombina con tiempos de protrombina normal. El valor absoluto de INR normal es 1. 1, ¿no? 1, valores de 0,9 hasta 1,3. Hasta ahí nomás. ¿Cuál es el objetivo de INR en pacientes anticoagulados? El objetivo del INR es de 2 a 3. En pacientes con anticoagulación por válvula protésica es de 2,5 hasta 3,5. Ojo, ojito, ojito, ojito. El estudio de mezclas es un estudio que se hace con frecuencia cuando cuando nos informan, por ejemplo, en el que el TP o el TPTA
están prolongados, ¿no? Están alterados, prolongados. Entonces se sugiere un estudio de mezclas, y el estudio de mezclas, ¿qué es lo que nos va a dar? Vamos a juntar un suero normal, vamos a juntarlo con el suero del paciente. Y el suero normal con el suero del paciente. Entonces, ese suero normal juntado con el suero del paciente, vamos a medir nuevamente el tiempo de protrombina, por ejemplo, si estuviese alterado. Si es que este se corrigiera con la mezcla, con un plasma de plasma normal, entonces nosotros determinamos que aquí faltan factores de la coagulación. Y si esto no se corrige, estamos hablando de la presencia de un factor inhibidor de la coagulación. Por ejemplo, el anticoagulante lúpico. Entonces seguimos acá, por ejemplo, aquí está, este es un ejemplo de un TP anormal, Se realiza la prueba de mezcla, como estábamos hablando, y si es que corrige, es que estamos hablando de deficiencia, ¿no? Entonces, como estamos hablando de deficiencia y el TP evalúa la vía extrínseca, entonces, ¿qué es lo que nos puede faltar de la vía extrínseca? El factor 7. Entonces, se pide dosaje del factor 7. Se pide dosaje del factor 7. Si es que esto no corrigiera, se mantuviera, haciendo la prueba de mezcla, se mantuviera, entonces estoy hablando de un factor intrínseco, ¿no? Estoy hablando de un inhibidor. Y este inhibidor puede ser un anticoagulante lúpico. Otro examen auxiliar que solicitamos es el dímero D. El dímero D es un examen auxiliar que nos sirve como predictor negativo. ¿Por qué nos sirve como predictor negativo? ¿Por qué? Porque en fenómenos tipo trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, hay un exceso de coagulabilidad, ¿no? Hay una hipercoagulabilidad. Entonces, al haber una hipercoagulabilidad, el cuerpo responde tratando de ¿qué? De destruir esa sobreproducción de trombos. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Activa la plasmina. Esta activación de la plasmina trata de romper todas esas fibrinas que se han formado en el trombo, y el metabolito de esa actividad de la plasmina sobre los trombos, sobre la fibra, se llama dímero D. Ese producto de la degradación por plasmina del fibrinógeno en la fibrina es el dímero D. Es así que cuando hay un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda, se encuentra un dímero D alto. Pero si no hay trombosis venosa profunda ni tromboembolismo pulmonar, entonces lo que se hace, que no es por eso se descarta la posibilidad de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. Es por eso que se habla que es un predictor negativo. Entonces, ¿por qué su valor positivo no me confirma? Porque el dímero D también puede estar elevado en situaciones no asociadas a trombosis. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca descompensada, por ejemplo, un infarto de miocardio, por ejemplo, traumatismos extensos, pueden elevar el dímero D. Entonces, el dímero D no me sirve para determinar el tromboembolismo pulmonar, sino me sirve como sospecha de un tromboembolismo pulmonar. Me sirve como sospecha. Aquí está, es un marcador, es un predictor negativo. Alto valor predictor negativo, lo que les digo, ¿eh? Y puede estar aumentada en sepsis, coagulación intravascular diseminada. Puede estar aumentada en varias situaciones, no necesariamente trombosis venosa profunda ni tromboembolismo pulmonar.
Bueno, y eso es todo, ¿no? No hay más que explicarles, hay más cositas, pero de lo más importante ya hemos hablado. Ha sido un gusto estar con ustedes, chicos, en este curso de semiología y nos vamos a ver, la delegada Melanie me va a pasar la voz qué día es el examen y vamos a aplicarles el examen. Listo, chicos, nos estamos viendo, ha sido un gusto. Ya está bien, doctor, gracias.